Hola a todos, mi nombre es María del Mar Varela y les voy a presentar el trabajo de grado que he desarrollado con mi compañera María Alejandra Bedoya, titulado Efecto de las condiciones de cultivo sobre la microvasculatura de un allotransplante compuesto vascularizado en un biomodelo porcino. Nuestra tutora es Laura María Rodríguez Santa y nuestro cotutor José Óscar Gutiérrez Montes. Este es el contenido de la presentación en el siguiente orden. Los allotrasplantes compuestos vascularizados, conocidos como ACV, son un tipo de trasplante que involucra en conjunto diferentes tejidos como piel, cartílago, nervios, entre otros. Son una opción reconstructiva para restaurar defectos de apariencia, anatomía y función. Estos trasplantes representan un reto dentro de la práctica clínica, dado que estos tejidos están asociados con una gran cantidad de vasos sanguíneos, los que lo vuelven propensos a la hipopsia severa y daño microvascular durante el periodo de cultivo, lo que a largo plazo conduce al rechazo agudo y disfunción crónica del injerto. A pesar de ser una técnica relativamente nueva y compleja, la población colombiana podría beneficiarse mucho de su práctica, pues en nuestro país el trauma es un problema de salud pública. Los ACV podrían ser indicados en los casos donde se pierdan estructuras anatómicas especializadas como manos, nariz y labios, y de esta manera servirían como terapia reconstructiva para restaurar la calidad de vida de los colombianos afectados por trauma civil. Con todo lo anterior nos preguntamos, ¿cuáles son las condiciones de cultivo que favorecen la supervivencia de un allotrasplante compuesto vascularizado en un biomodelo porcino? A partir de esto planteamos nuestro objetivo general, que es evaluar el efecto de cocultivo con células de médula ósea en un allotrasplante compuesto vascularizado en la supervivencia del injerto. También tenemos nuestros objetivos específicos con sus indicadores, donde primero está determinar la compatibilidad antigénica entre donante y receptor, y se va a hacer por medio de pruebas cruzadas mayores realizadas y los haplotipos de las regiones SLA, DRB1 y DBQ1 identificados. Nuestro segundo objetivo es identificar las condiciones de cocultivo que contribuyen a la supervivencia del trasplante, donde la composición del medio de cultivo, perfusión del órgano, presión de oxígeno, temperatura y cantidad de médula ósea serán verificados. Y también la supervivencia del trasplante va a ser determinada. Tercero es analizar la viabilidad del injerto post-trasplante en el biomodelo porcino a un plazo de una semana, donde se hace biopsia del injerto trasplantado realizada y un análisis histológico de la biopsia realizada. Entrando un poco en contexto, algunos ejemplos que clasifican como allotrasplantes compuestos vascularizados serían trasplantes de cara, mano, útero, pared abdominal, oreja, entre otros. El primer reporte de trasplante de mano unilateral se dio en Ecuador en 1963, pero resultó en un rechazo agudo. Con la ayuda de fármacos inmunosupresores, en 1998 en Francia se logró realizar el primer trasplante exitoso de mano. Desde entonces se han realizado más de 200 ACVs mundialmente, que en su mayoría corresponden a trasplantes de extremidades superiores y de cara. No obstante, sigue siendo un campo novedoso sin contexto histórico significativo. Dado que los ACVs son compuestos por diferentes tejidos, los pacientes que los reciben necesitan dosis más altas de inmunosupresión, porque cada tejido presenta una inmunogenicidad distinta. Para evitar esto, los estudios apuntan a inducir tolerancia, como por ejemplo nuestro protocolo guía, que implica un proceso in vitro de cocultivo del injerto con células de médula ósea al receptor, para disminuir la probabilidad de rechazo y la necesidad de inmunosupresión. Cabe aclarar que durante el proceso de cultivo es fundamental monitorear y controlar diferentes condiciones como la perfusión del órgano, solución del medio de cultivo, temperatura y suministro de oxígeno, para así minimizar efectos adversos que lleven al rechazo del implante. Dentro de los estudios clínicos de los ACV es muy común el uso de biomodelos porcinos, pues cuentan con características muy comparables con los humanos, y específicamente la oreja de cerdo vascularizada es muy relevante en este campo de investigación, ya que contiene todos los tipos de tejidos involucrados en la arquitectura facial, que además se pueden estudiar en una sola biopsia del injerto. Otra de sus ventajas incluye que presenta menos morbilidades para el animal comparado con trasplantes faciales más extensos. Otro factor importante dentro de este estudio es la compatibilidad entre donante y receptor.
Al realizar este estudio en cerdos existe un problema por el tamaño del complejo mayor de histocompatibilidad porcino, que está involucrado en la respuesta inmune y representa un desafío mayor en comparación a humanos a la hora de determinar compatibilidad, sobre todo en poblaciones mestizas como las que nosotros vamos a investigar. Por lo anterior, se realizan diferentes pruebas como la determinación de grupo sanguíneo y pruebas cruzadas, que son maneras rápidas y fáciles de identificar la susceptibilidad al rechazo. Estas técnicas tienen algunas limitaciones y las complementamos con una identificación de haplotipos SLA, que han sido reportados como informativos en la literatura. Al verificar su presencia o ausencia, podemos determinar qué tan similares son el donante y el receptor. La metodología de este proyecto comienza con la toma de muestras de los biomodelos. El lugar de estudio será la Universidad del Valle, donde participará también el personal de esta universidad. Para cada procedimiento, que en total son 4, se tendrán 2 cerdos criollos mestizos, un donante y un receptor, de los que se obtendrán muestras sanguíneas para las pruebas de compatibilidad, además de realizar una extracción de médula ósea del receptor que se va a emplear en el cocultivo. Una vez el personal de cirugía extraiga la oreja del donante, se procede a realizar el cultivo del injerto. El explante de la oreja porcina recibido se incorpora en un bioreactor dentro de la cabina de bioseguridad. Durante este proceso se seguirá el protocolo de la patente Gutiérrez y colaboradores para las condiciones de lavado, cultivo y cocultivo del explante. Estas condiciones son las que debemos controlar y monitorear durante el proceso. Después de un periodo de lavado con medio, se procede con la fase de cocultivo adicionando las células de médula ósea del receptor al bioreactor donde se encuentra el injerto, donde permanecerá 3 a 4 horas más. Este tiene como fin disminuir la probabilidad de rechazo y la necesidad de inmunosupresión después del implante. Después de este proceso se entregará el injerto al equipo de cirugía para el implante en el receptor y se procede a realizar un seguimiento de la supervivencia del implante. Si hay supervivencia, al cumplir el lapso de una semana se realizará una biopsia del injerto, donde con ayuda de un patólogo se realizará la lectura y análisis histológico para determinar si existe daño microvascular asociado al proceso de cultivo. La fase siguiente es la determinación de compatibilidad, donde primero se deben separar las muestras sanguíneas en sus diferentes fases. La primera prueba realizada para determinar compatibilidad será la del grupo sanguíneo, donde se utilizan los glóbulos rojos de los biomodelos combinados con anticuerpos para determinar su tipo de sangre. En segundo lugar están las pruebas cruzadas, donde se emplean los glóbulos rojos, plasma y suero de los biomodelos que al ser combinados dan indicación de compatibilidad entre donante y receptor según la presencia o ausencia de aglutinación. El último paso es la identificación de haplotipos SLA. Aquí se va a realizar extracción de ADN, cuantificación, PCR alelo específica y por último electroforesis, que van a permitir evaluar la presencia o ausencia de haplotipos informativos en los biomodelos, identificando así el posible riesgo de rechazo. Todos estos datos estarán analizados por medio de la prueba de Crustal-Wallis. Esperamos que por medio de este proyecto, con las pruebas cruzadas mayores, pruebas de grupo sanguíneo e identificación de haplotipos SLA, se puedan determinar la compatibilidad antigénica entre el donante y el receptor. Se espera lograr identificar las condiciones de cocultivo que aumenten el tiempo de viabilidad del órgano, relacionándolas en cada caso con la compatibilidad entre el donante y el receptor. Y por último, se espera analizar histológicamente la biopsia del injerto tras el trasplante, logrando visualizar los efectos de cultivo sobre la microvasculatura. Los posibles beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes que van en la misma línea de investigación, los cirujanos, veterinarios e investigadores que trabajen con los ACVs, y por último, la población general de Colombia, que se puede beneficiar de terapias de reconstrucción con los ACVs. Este es el cronograma de nuestro proyecto. Como pasos principales tenemos obtener permisos pertinentes, revisión de literatura, preparación del sitio de estudio, trabajo acoplado a cirugía de implante y explante, el análisis de laboratorio, el desarrollo del informe y sustentación del proyecto. Se espera que todo esto se pueda finalizar para diciembre del 2022. El presupuesto del proyecto toma en cuenta los diferentes procedimientos, equipos, materiales e insumos, personal médico y científico, la planta física, entre otros, para sumar un total de 213.255.000 pesos colombianos.
En pantalla les compartimos la bibliografía consultada, al igual que las imágenes. Y por último, queremos agradecer a nuestra tutora Laura María Rodríguez Santa, a nuestro cotutor José Gutiérrez, al igual que Jaime Muñoz, a la Universidad ICESI y todo el personal de la Universidad del Valle involucrado, y también a nuestra profesora Lady Ramírez por su gran ayuda en la elaboración de este proyecto. Muchísimas gracias.